Bueno, entonces, vamos a ir mirando, tenemos entonces, este es el práctico que está subido al Face, ¿sí? El de estadísticas hidrológicas, ¿sí? Entonces vamos a tener a mano esto, ¿sí? Que son 5 hojas, y por otro lado, ustedes tienen una hoja de Excel, ¿sí? Que también le hemos subido al Face, y tiene 2 pestañas, fíjense, uno donde dice ya calculados y otro para calcular alumnos. Ustedes, son los mismos datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿sí? O sea, la diferencia es que en ya calculado está todo calculado ya, ¿sí? Y en el para calcular, ¿sí? Hay que hacer los cálculos. O sea, vamos a hacer, ¿por qué le damos las dos maneras? Porque dado que estamos en este sistema, digamos, virtual de clases, para que a ustedes se les facilite el cálculo, bueno, les damos ya eh, prácticamente resuelto la hoja de cálculo. Pero ustedes, la idea es que practiquen acá, que lo hagan al cálculo, y después sí cotejen con el ya calculado. Por otra parte, acuérdense de que esto es Excel, pero a la hora del parcial se calcula, ¿sí? Se calcula con calculadora, ¿sí? Entonces por eso hagan los ejercicios a mano o los hacen en el Excel, pero háganlo a conciencia de que también después se tiene que hacer a mano, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces la presentación. Está acá. Bueno. Entonces, como les decía, el práctico de hoy es el de estadística hidrológica. Bueno, acá dice TP4, pero bueno, va a ser el trabajo práctico 2 que vamos a ver, ¿sí? El de estadística hidrológica, bueno, cuando tenemos clases presenciales, nosotros hacemos una serie de un cuestionario que es el coloquio, que ahora no lo estamos haciendo, así que bueno, igual les queda como para que ustedes lo resuelvan y lo tengan, porque algunas veces estas preguntas son parte del parcial, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos para esta clase? Meramente, la idea es que repasemos algunos parámetros hidrológicos que ustedes ya han calculado en el práctico de características morfológicas. Sí, vamos a ver nuevamente lo que es un caudal medio, derrame, lámina de escurrimiento, o el agua, la lámina de agua escurrida, así que también lo han visto. Por otra parte, algo nuevo, en realidad no nuevo, porque acá vamos a explicar estadística descriptiva, que ustedes ya han visto en la materia de estadística, son las medias, ¿sí? Los valores máximos y mínimos. Otra cosa es que vamos a interpretar las planillas de registro hidrológico de una estación de aforo. Sí, bueno, algo en la teoría Silvia les contó acerca, vamos a volver a repasar esa parte de las estaciones de aforo que hoy por hoy tenemos en nuestro país y cuál es la situación de las estaciones de aforo, qué es una estación de aforo. Y por otro lado vamos a obtener parámetros hidrológicos en base a la serie de registro de varios años, ¿sí? Esto es igual que en clima, al igual que una estación meteorológica recaba información climatológica, en este caso una estación de aforo recaba información hidrológica, básicamente lo que es caudal, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con una estación que tiene varios años de registro y por lo tanto vamos a poder hacer alguna conclusión acerca de los resultados que obtengamos de estos cálculos estadísticos, ¿sí? Bueno, como les decía, el inventario de evaluación de los recursos superficiales en Argentina, y bueno, en Argentina, en todo el mundo, en nuestra provincia, municipio y a nivel de cuencas, son importantes e imprescindibles para poder determinar el potencial hidrológico e hidráulico básico, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno, a partir del conocimiento del caudal que puede aportar un río,
uno puede establecer políticas de aprovechamiento, ¿sí?, del agua, y también información necesaria, ¿sí?, para lograr una gestión integrada de las cuencas hidrográficas. Como les comentábamos en la clase teórica, la mayoría de las estaciones de aforo, ¿sí?, a nivel nacional y provincial han sido levantadas, ¿sí?, y por lo tanto muchas han dejado de tomar datos que son valiosos para nuestros ríos, e indudablemente para la política esta que les decía de aprovechamiento, de uso del recurso hídrico, y también para tener información, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se pueden aprovechar esta información hidrológica, ¿sí? Un poco el gráfico, ¿sí?, que tenemos acá a la derecha es un poco refleja la integralidad de una cuenca hidrográfica, ¿sí? Como dentro de la cuenca pueden, digamos, relacionarse distintos subsistemas, ¿sí? Básicamente el subsistema natural, que son todos los componentes físicos y biológicos de un sistema ambiental, el sistema cultural, el económico y el demográfico. Entonces, fíjense en que es importante tener conocimiento de todos estos subsistemas para poder lograr el manejo de la cuenca y la gestión integrada de la cuenca, ¿sí? Dentro de este subsistema natural, uno de los componentes importantes, digamos, de la cuenca, ¿sí?, es el conocimiento de los recursos hídricos que contiene la cuenca, sino no solamente este río cuenta, sino lo que recién hablábamos, el caudal que aporta, ¿sí?, tanto en épocas de verano como de estiaje, ¿sí? Porque si uno, por ejemplo, quisiera realizar el aprovechamiento del agua de un río para aprovisionamiento de agua para un pueblo, una comunidad, lo que fuera, es necesario conocer cuál es la oferta del recurso hídrico y cuál es, obviamente, la demanda. Y al conocer cuánto de caudal puede proveer ese río, puedo determinar cuáles van a ser las mejores pautas o planificación para ese aprovechamiento. No sé si ya la profe les habló del caudal ecológico, pero acuérdense de que un río sí tiene, aparte de tener un caudal líquido, que es el metro cúbico por segundo, litro por segundo, ¿sí?, el volumen de agua. También tenemos el volumen de agua que pasa a través de una sección, ¿sí? También tenemos el caudal ecológico, que es el caudal mínimo que permite la subsistencia de los componentes o de los organismos vivos que están relacionados a ese río, ¿sí? Entonces, fíjense en qué importante conocer el valor del caudal o cuánto de agua tengo en mi río, no solamente para poder hacer su aprovechamiento, ¿sí?, la distribución y que el recurso hídrico llegue a distintos lugares, sino que también dentro del sistema natural está muy vinculado, ¿sí?, a los componentes biológicos o bióticos del sistema, llámese la flora, la fauna de los ríos, ¿sí? Entonces, estaciones de aforo. Vamos a trabajar con una estación de aforo, ¿sí?, que es la estación de aforo El Angosto de Mojotoro. Están las coordenadas geográficas, ¿sí?, como para que ustedes puedan, para el práctico, ¿sí?, para la presentación, ¿sí?, ubicar dónde se encuentra esta estación de aforo, ¿sí? Acá está la imagen del Google Earth, ¿sí? Y el Angosto del Mojotoro está acá, la estación. Si ustedes en Google Earth pongan las coordenadas y elaboren la imagen para presentar al inicio del práctico, ¿sí?, como para ubicar el área de estudio, dónde vamos a hacer o de dónde vamos a tomar los datos o la estación de aforo con la que vamos a trabajar en este práctico, ¿sí? Bueno, estación de aforo en el Angosto del Mojotoro. Bueno, en una estación de aforo, como ya les adelanté, se hace la medición de caudales, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Caudales líquidos, ¿sí? La profe también les comentó de que en algunos casos se tienen reglas graduadas, ¿sí?, que te marcan la altura del río. Esos
limnímetros, como se llama ese instrumento. Por lo general está también en ríos que son un poco más caudalosos y que tienen una sección bastante profunda, ¿sí? El caso del río Mojotoro también lo es. De hecho, lo que estamos viendo acá en la pantalla, ¿sí? Es el cable carril y la vagoneta para que se utiliza en esta estación de aforo para realizar la medición de caudales, ¿sí? En las épocas de crecida, ¿sí? Acuérdense de que en una estación de aforos los caudales se miden todos los días, ¿sí? Todos los días, así como en una funciona igual que una estación meteorológica, que uno toma los valores, por ejemplo, de precipitación todos los días, a distintas horas del día. Bueno, en el caso del caudal se toma una determinada hora del día ese valor, ¿sí? Se puede tomar a la mañana y a la tarde. En este caso, bueno, como son ríos muy turbulentos en la época de crecida, entonces, ¿qué pasa? No se puede hacer la medición con las, digamos, de la manera convencional, ingresando al río y tomando los valores por secciones y tomando la velocidad media. Entonces se toma con las reglas graduadas, en este caso, se van midiendo las alturas a lo largo de la sección, o también se pueden ir tomando, digamos, los valores de caudal, si es que, digamos, el instrumento lo permite para esa profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la persona que va a tomar la medición? Se sube a la vagoneta, ¿sí? ¿Y qué hace? Se sube y va pasando a través del cable carril, ¿sí? Como una tirolesa, ¿sí? Va pasando y va realizando la medición, ¿sí? Eh, Perdón, no hemos salido de la pantalla. Y acá tenemos una imagen un poquito más ampliada, ¿sí? De cómo es, ¿sí? Cómo viene siendo el cable carril, y bueno, cómo tienen unas poleas, ¿sí? Generalmente son dos personas, y una es la que va moviendo, ¿sí? La polea y la soga, entonces se va moviendo la vagoneta. Bueno. Otra cuestión que les quería comentar acerca de las estaciones de aforo. Vamos a salir un ratito del PowerPoint, ¿sí? Vamos a ir mirando esto, lo que les decía, que hoy en día en nuestro país, en nuestra provincia, no tenemos tantas estaciones de aforo. De hecho, funcionaban muchas estaciones de aforo, y en determinado momento, con las privatizaciones, ¿sí? de las distintas entidades públicas, en el momento en que fue también las privatizaciones del ferrocarril, que es donde nuestras estaciones meteorológicas, que estaban distribuidas a lo largo de todas las estaciones del tren, dejan de funcionar. Bueno, lo mismo pasó a nivel, digamos, hidrológico, digamos, ¿sí? Entonces, lo que les quería mostrar ahora, y que después ustedes puedan ingresar, es que vamos a tomar el ejemplo, ¿sí? Del río Pilcomayo. Aguánteme en un cachito que encuentre ahora la página, que justo ayer estaba mirando. Vamos. Voy a cerrar algunas para que se puedan ver acá. Esta es la que les quiero compartir. Bueno, por ejemplo, el río Pilcomayo, como ustedes saben, ya después de haber hecho los mapas de estadísticas hidrológicas, perdón, de las grandes cuencas, el río Pilcomayo es un río que está compartido por 3 países. De hecho lo vemos acá, ¿sí? En esta página, Argentina, Bolivia y Paraguay, ¿sí? Es un río, digamos, que oficia también de límite, ¿sí? Entre estos 3 países. Es un río muy importante, porque ustedes saben que en el sector, bueno, si estuviéramos en clase presencial, esto sería como un cuestionario que empezaríamos a hacer, ¿sí? Pero, o sea, una interacción más directa, ¿sí?
pero ustedes saben de que el río Pilcomayo en el sector nuestro, donde nace en Salta, ¿sí? Perdón, en Salta y Jujuy, en nuestro país, ¿sí? Luego atraviesa todo lo que es Bolivia, ¿sí? Y vuelve a ingresar a nuestro país nuevamente por Salta, ¿sí? Por nuestra región chaqueña, ¿sí? Y digamos, sigue su curso hasta lo que es Formosa, la zona que es del Bañado a la Estrella, ¿sí? Igual las aguas del río Pilcomayo, sí, sabemos que en épocas de verano ha provocado muchos problemas, por decirlo así, en cuanto a sus crecidas en nuestra región chaqueña, ¿sí? Y cómo esto influye notablemente en ese componente socioeconómico que veíamos al principio de la clase dentro de lo que es los subsistemas, ¿sí? de la cuenca, ¿sí? Como el componente hidrológico, la cantidad de agua del río, la crecida de ese río afecta, digamos, todos los aspectos, digamos, desde el aspecto social a las distintas comunidades del Chaco salteño y en Formosa, ¿sí? Entonces, fíjense en que en este caso conocer la estadística hidrológica, no solamente el número o el caudal que trae el río Pilcomayo es importante, sino también la variación a lo largo, digamos, de los años y también intraanualmente, o sea, dentro del año, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede ir conociendo, ¿sí? Ya uno sabe cuándo es, digamos, de hecho con todos los datos, y ahora es lo que yo les quiero mostrar, con todos los datos que se tiene, digamos, a nivel hidrológico del río Pilcomayo, tienen como una línea de corte, es decir, que hasta un determinado caudal, digamos, se sabe que el río va a responder hidrológicamente de una manera, digamos, entre comillas, normal o esperado, ¿sí? Si se pasa de ese valor de caudal es porque el río ya empieza su crecida y es probablemente que tenga, digamos, el comportamiento luego de generar una inundación, ¿sí? Entonces, todo eso uno solamente lo puede predecir a partir de los valores, ¿sí? O de la información que hay sobre caudales. Entonces, fíjense en que lo que yo les quería mostrar es que ustedes ingresan a esta página, que es pilcomayo.net, y ¿sí? Bueno, lo que hay que hacerse es una cuenta, ¿sí? O registrarse como si fuera, no sé, cuando se hace una cuenta de Gmail, para poder entrar a la sesión y ser, poder ver todos los datos, ¿sí? Que tiene esta página, ¿sí? Que es de la Comisión Trinacional del Río Pilcomayo, ¿sí? Y cuando ingresamos a esta página, bueno, hay muchísima información, ¿sí? Hay, digamos, dentro de lo que es institucional, la planificación a nivel de la cuenca, ¿sí? Informes técnicos, comunicaciones, planes maestros, etcétera, informes, hay publicaciones desde el año 80, ¿sí? Con mucha información, si alguna vez necesitan algo del Pilcomayo, hay muchísima información. Pero hay un ítem muy importante que es el de monitoreos. Aquí es donde se pueden, digamos, es donde se plasman toda la información que se va recabando, digamos, de los distintos años hidrológicos, ¿sí? De la cuenca. Si hay datos de hidrología, hidrometría, que es el caso que a nosotros nos interesa conocer, la parte, o sea, o ver, digamos, los caudales, hidrometeorología, ¿sí? Datos de precipitación, temperatura y lluvia, perdón, y otros datos meteorológicos. Otra cosa que me olvidé de decirle cuando estábamos hablando de las estaciones de aforo, es que siempre donde tenemos una estación de aforo, siempre vamos a tener asociada una estación meteorológica, porque como vamos a ver, el caudal varía en función de las precipitaciones. Entonces, sí o sí tenemos mínimo que tener digamos, un instrumento que mida lluvia. Así que bueno, ahí tenemos la parte hidrometeorología integrada, ¿sí? Meteorología, que tiene que ver básicamente ya con datos meteorológicos puros. Hay alguna información de calidad de agua en cuanto a análisis que se han hecho. Ustedes recuerden que el río Pilcomayo, aparte de generar, digamos, todo
el problema de inundación o todo ese proceso de inundación. También tiene una componente con respecto a la contaminación, ¿sí? Recordemos que si bien nuestro río nace, el río Pilcomayo nace en nuestro territorio, luego toda la parte alta, digamos, que atraviesa, digamos, luego de salir de nuestro país, pasa por Bolivia, por sus sectores más altos, sectores de Potosí, sectores más puneños, en donde se desarrolla una minería muy fuerte, y se han dado, digamos, por un lado minería y por otro lado también al ser sectores de grandes pendientes también hay un aporte de sedimentos muy importante, ¿sí? En el sector de Bolivia. Entonces cuando pasa ya de nuevo a nuestro país, ya en la zona de Santa Victoria Este, se han detectado o se han, digamos, tomado datos, ¿sí? De algunos minerales presentes en el agua, entonces por eso es que se hace este seguimiento de las calidades de agua, ¿sí? Y también estudios sedimentológicos, ¿sí? Porque, como les decía, Bolivia aporta grandes volúmenes de sedimento. Más adelante, en los prácticos ya específicos de manejo de cuenca, vamos a ver cómo se hacen estos estudios de sedimentología, ¿sí? Bueno, ¿qué más hay en esta página? Las estaciones de aforo y, bueno, distinta información disponible. Bueno, lo que yo les quería mostrar un poco acá, si nosotros entramos a hidrometría, ¿sí? Dentro de hidrometría, ¿sí? Bueno, ahí explica, está muy completa la página, la verdad que esta página la encontré una vuelta que necesitaba hacer unos estudios hidrológicos para el Pilcomayo, y justo ahí es donde a lo que quiero llegar, que fíjense que es muy completa, tiene mucha información, y bueno, cuando uno ejerce la profesión, una cosa muy importante para nosotros es los datos, aquellos datos que, digamos, que necesitamos históricos, ¿sí? Como para hacer modelos hidrológicos, tener datos o registros de datos históricos es nuestra base, ¿sí? Entonces, y a veces cuando, bueno, como les decía, cuando uno ejerce ya profesionalmente, es muy complicado encontrar estos datos, de hecho, no solamente porque no están disponibles, sino porque también a veces uno tiene que buscar hasta encontrar, dicen. Entonces, es un consejo que le doy siempre, es tratar de no quedarse con lo que hay, sino buscar, ¿sí? Buscando, encontré esta página y que tiene, ¿sí? Si ustedes ven acá al costado, bueno, distintos ítems dentro de hidrología, bueno, la introducción, la red de alerta que le decía, ¿sí? Esta red de alerta es cuando uno, por ejemplo, tiene, tiene las distintas estaciones, y lo que vemos acá son estaciones, ¿sí? De aforo, y que son las que van a dar alerta cuando el caudal ha sobrepasado el caudal, digamos, medio, ya llega a un caudal en donde es peligroso y podría generar una inundación, ¿sí? Por otro lado, están las planillas mensuales, ¿sí? De los datos ¿cómo se llama? De los datos de caudales, ¿sí? Y vamos a volver atrás. Bueno, y los registros hidrométricos. Bueno, una cosa que les quería mostrar son las estaciones, la distribución de las estaciones de aforo, ¿sí? Nosotros fíjense, acá tenemos varias, no, estas son las estaciones, qué es lo que se mide en cada estación. Vamos a ir acá a registros hidrométricos, ¿sí? Acá estamos. Fíjense en que esto que dice acá estación, perdón, estación son las estaciones de aforo que están presentes a lo largo de toda la cuenca, ¿sí? Del Pilcomayo, tanto en Bolivia, Argentina, como Paraguay. Entonces, fíjense, si ustedes, bueno, con más detenimiento más adelante lo pueden hacer, ingresar a la página, se lo voy a poner al link en Face. Fíjense que para Argentina tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estaciones, ¿sí?
Y donde hay más estaciones de aforo, ¿sí? Es en Bolivia, pero un dato anecdótico, digamos, es que si bien tenemos 12 estaciones, algunas solamente han tomado registro un año, ¿sí? Un año hidrológico, por ejemplo, este canal argentino, que esto está en Formosa, todos estos, ¿sí? Tienen datos hidrológicos de un año, 2 años, mientras que en Bolivia algunas están, sí, bueno, y dentro, perdón, volvemos, en Argentina han dejado de tomarse algunos en el 2013, 2014, sí, en Bolivia se está tomando, sí, fíjense, estamos actualizados, sí, este San Juan de Oro es el que está casi al límite, sí, con Salta y Jujuy, sí. Fíjense, en Fortino, Pilcomayo se instaló la estación, pero no se llegó a completar un año hidrológico, ¿sí? Igual que en Paraguay, ¿sí? Fíjense en Tupiza, Pilcomayo, todo esto en Bolivia la tienen súper actualizada, ¿sí? Hay obviamente algunas estaciones que están infuncionales, pero lo que destaco es esto, ¿no? De las políticas hídricas y como en nuestro caso un río tan importante no está siendo monitoreado. La única estación que al día de hoy, digamos, está haciendo, digamos, que se monitorea el aforo y cuestiones meteorológicas, ¿sí? Es Misión La Paz. Si ustedes se fijan acá, Misión La Paz está en nuestro territorio salteño, ¿sí? Desde 1964, ¿sí? Ahí sí se utiliza este cable carril que les mostraba para medir los caudales, ¿sí? ¿Y dónde está Misión La Paz? Ustedes fíjense qué completa está la página, ustedes hacen clic en el mundito, ¿sí? Fíjense, vamos a mover esto. Bueno, estación Misión La Paz del río Pilcomayo, está en Salta, en el departamento de Rivadavia, está en las latitud y la longitud. Bueno, ¿quién opera esto? La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, o sea, esta estación de aforo pertenece a Nación, ¿sí? Hay algunas estaciones de aforo que pertenecen a provincia o pertenecen directamente a un municipio, a una localidad, pero digamos que hoy por hoy eso no lo tenemos, o por ahí pertenecen a empresas como por ejemplo, fíjense en que el dique de Cabra Corral, que es, digamos, la concesión la tiene una empresa prestataria, digamos, tiene estaciones de aforo que son privadas, digamos, porque ellos necesitan saber el caudal que ingresa al dique. Entonces, pero esas estaciones, bueno, no tenemos los datos de eso porque, bueno, es más privado. Bueno, ¿y qué tipo de estación tenemos? Es pluviométrica, se toman calidad de agua, pluviométrica se toma precipitaciones, calidad de agua, todo tipo de climatología, termométrica, hidrométrica, ¿sí? Vamos a cerrar y ahí está ahí la estación. Es la única estación para todo nuestro territorio nacional, ¿sí? En un sector en donde tenemos tantos problemas de inundación, una sola estación que está funcionando, ¿sí? Vamos a cerrar esto. Bueno, yo los invito a ingresar a la página. Ustedes, por ejemplo, si quieren saber comparación de años hidrológicos, por ejemplo, no sé, en Misión La Paz, ingresan a Misión La Paz, pueden poner qué valor quieren, altura, caudal o derrame, por ejemplo, caudal, elegimos un año hidrológico, no sé, vamos a elegir, fíjense que para el 2019 y 2020, que ayer estuve ingresando, no están los datos, tampoco para el 2018, vamos a poner, intentar con el año hidrológico 17-18, y si ustedes ven el gráfico, hacen ver el gráfico, y están los valores, ¿sí? De los caudales. Después todo uno lo puede descargar en un Excel, ¿sí? Para tomar los datos, ¿sí? El caudal en función de las fechas, ¿sí? De cómo ha ido variando, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que ellos comenzaron a tomar el 1 de septiembre, ¿sí? Si ustedes le dan zoom acá, pueden tener los datos, ¿sí? Más, o sea, diarios. Y los picos de crecida tenemos en febrero, fíjense, ha sido en febrero, ¿sí? Febrero, en diciembre también se ha tenido este valor, ¿sí? Entonces uno puede ir haciendo, por un lado, teniendo los datos
del año hidrológico, para comparar entre año hidrológico o las estaciones según parámetros, ¿sí? El caudal estimado, precipitación diaria, cotas de fondo, ¿sí? O sea, cuánto digamos, la profundidad del agua, digamos, del cauce, perdón, la altura hidrométrica, porque como le decía Silvia, también se mide con el linímetro, ¿sí? Con la regla graduada, con esa como esta estación, la estación La Paz, es una estación que, fíjense, tiene datos desde 1964, tenemos más de 30 años de registro, esos que han hecho tomar durante 30 años ese valor de caudal. Entonces se arma la curva HQ, que seguramente la profe Silvia ya les explicó, que es de la altura y el caudal, es decir, ya no hace falta, igual se sigue midiendo el caudal líquido, pero en algunos casos se calibra también tomando el limímetro y midiendo la profundidad del cauce, y esa profundidad, esa altura, ¿sí? Del agua, del pelo de agua, luego uno ingresa a esa curva HQ y ya tiene el valor del caudal, ¿sí? Entonces, los invito, hay un montón de información en esta página, ¿sí? Para que ustedes puedan ver, ¿sí? Acá la encontré en donde dice estaciones, ¿sí? Están todas las estaciones hidrométricas distribuidas en lo que es, ¿sí? La cuenca del Pilcomayo. Bien. Un poco contestando a la pregunta de Augusto que dice, ¿ese valor de corte es el caudal ecológico? No, estamos hablando de dos valores de corte, digamos, de un valor de corte que es el valor de corte de decir, a ver, vamos a, no sé si entendí muy bien, nos quedan, acá me dice 3 minutos 50 para que se corte la clase y después ya hacemos un recreíto y volvemos a clase, pero un poco contestando el valor de corte, nosotros tenemos el caudal ecológico, no, el caudal ecológico uno lo determina, bueno, la legislación, ¿sí? A nivel argentino dice que es el 30% del caudal líquido, pero no sé si especifica en qué época, si en época de estiaje, uno siempre tiene que trabajar con el menor valor, o sea, en estiaje. Pero ese 30% no va a ser lo mismo en un río como el río Pilcomayo o como un río de la Puna, ¿sí? Porque los caudales son distintos, entonces es como un valor muy general. Nosotros hemos estado trabajando en la cátedra de cuencas con este cálculo de caudal ecológico, que es un cálculo muy minucioso que se tiene que hacer, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante dentro de lo que es la ecohidrología, pero el caudal ecológico es como el mínimo caudal que uno necesita para que funcione, digamos, todo el ecosistema hidrológico, ¿sí? Todo ese sistema de ribera, pero también todo lo de los, digamos, de todo el sistema biológico de ribera y lo que está dentro del río, pero también todo lo que está alrededor. Por ejemplo, para calcular caudales ecológicos, uno tiene en cuenta, digamos, algunos indicadores como son los macroinvertebrados, que son los seres vivos del agua, que son pequeños, bueno, entre comillas, ya organismos que están en el agua, se utilizan los macroinvertebrados, el zooplancton, ¿sí? Los fitoplancton, porque son, digamos, los organismos vivos y que te aseguran, digamos, de que tenés también una calidad del agua, una buena calidad del agua. Entonces se hacen muestreos de estos tipos de organismos, y luego esos muestreos te determinan, como cuando uno determina, por ejemplo, hace muestreo de vegetación, determinamos órdenes y familias, y en función de la abundancia, uno puede determinar, digamos, también se elaboran curvas, existe un software que transforma esa presencia, ausencia de estos microinvertebrados y macroinvertebrados, ¿sí? Digamos, en valores de caudales, ¿sí? Es un software interesante que tal vez cuando ya volvamos a las clases presenciales los podamos ver, pero ¿cuál es la finalidad? Saber que si existen esos organismos en el agua, necesitan una mínima cantidad de agua para subsistir. Entonces ese caudal ecológico, cuando se calcula en función de los macroinvertebrados, se toma, digamos, en cuenta cuál es la cantidad de agua que requiere ese organismo para seguir subsistiendo.
También vamos a tener en cuenta, por ejemplo, los peces en el agua, ¿sí? También la vegetación de ribera, se puede calcular el caudal ecológico con la vegetación de ribera, y luego también con los mamíferos que se encuentran cercanos o que están dentro de lo que es este sistema de ribera del río. El corte que yo le hablaba, ese caudal de corte está ya vinculado a lo que es inundación. Como vimos recién en la página del Pilcomayo, por ejemplo, ya tienen todos los valores del gráfico de cómo es la fluctuación del caudal, ¿sí? En determinadas épocas del año, meses y días, ¿sí? Entonces, cuando el caudal, ¿sí?, sobrepasa, digamos, un valor establecido,